que esta palabra lo va a restaurar. Así que quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo número 2, versículo número 13. Libro de Miqueas, capítulo 2, versículo número 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Subirá el que abre caminos, delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Bien, escucha esto por favor. El libro de Miqueas es considerado uno de los profetas menores por su corto contenido que tiene su libro. Pero a manera personal, este libro me impacta tanto porque es uno de los libros que revela con claridad lo que significa Jesús o lo que es Jesús para el ser humano. Ahora, es interesante notar que el nombre Miquea significa "este es mi Dios", y ese nombre o ese significado aparece escrito como en signo de admiración, como si yo estuviera diciendo: este es mi Dios, este es el Dios que está conmigo, este es el Dios que me defiende, este es el Dios que nunca me ha dejado. Ahora, Miquea aparece en el escenario profético cuando el pueblo estaba en crisis. El reino se había dividido. Estaba el reino del norte, se encontraba el reino del sur. Los del norte no podían atravesar al reino del sur, los del sur no podían subir al reino del norte. Había una crisis, bendito sea el Señor, social. Había una crisis política, había una crisis económica. Aleluya. Los historiadores dicen que habían muerto una cantidad de judíos, y en esa crisis Dios levanta a este hombre llamado Miquea. Qué interesante eso, hermano, porque estudiando las escrituras uno encuentra que cada vez que había crisis, Dios levantó a alguien. ¿Se acuerda cuando había la crisis, aleluya, del pueblo de Israel? Dios levantó a Moisés. La crisis cuando, aleluya, aparece Elías, Dios lo levanta a él con una palabra poderosa. Bendito sea el Señor. La crisis cuando Goliat, este gigante que tenía amenazado al pueblo, lo tenía asustado. Dice la Biblia que por 40 días nadie salía. Todos estaban escondidos. 40 días habla de cuarentena. Todos estaban escondidos. Nadie podía ir al supermercado. Nadie salía a la Olímpica. Nadie salía, aleluya, al Ara. Todos estaban llenos de miedo. Goliat los tenía atemorizados, escondidos, llenos de pánico. Estaban en crisis. Pero a ese lugar llega un hombre llamado David. Dios lo levanta. Bendito sea el Señor. Con una mentalidad diferente. Aleluya. Con una manera de pensar diferente. Un hombre con un estilo de vida diferente. Y como él creyó en ese Dios poderoso, en medio de esa crisis, Dios lo levanta y ese Goliat fue destruido. Por eso quiero aprovechar este tiempo para decirte, aleluya, que esta crisis que estamos atravesando no es eterna. Aleluya. Esta pandemia, aleluya, llegó a su fin y Dios nos dará la victoria. Bendito sea el Señor. Y así como Dios levantó a todos esos hombres en momentos difíciles, Dios levanta al profeta Miqueas. Bendito sea el Señor. Hay crisis por todos lados, aleluya, y Dios lo levanta. Pero Miqueas entiende algo, y es que él entiende que el problema no era de los gobernadores, no era de los líderes políticos. Él se va al templo porque él entiende que el problema, aleluya, era de los sacerdotes. Y cuando Miqueas entiende que el problema era de los sacerdotes, se va al altar. Bendito sea el Señor. Él entendió que los sacerdotes habían dejado de buscar a Dios. Los sacerdotes habían dejado de estar cerca de su presencia. Los sacerdotes se habían olvidado de la palabra. Bendito sea el Señor. Porque hay algo que usted debe saber, que la situación de nuestro país no la cambia el presidente, no la cambian los gobernadores, no la cambian los alcaldes ni los concejales. La situación de nuestro país, esta crisis, aleluya, que está viviendo nuestro país y el mundo, solamente la cambia Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, aquel que tiene poder para controlar todo lo que se ha salido del control. Él es el único que puede transformar esto. Bendito sea el Señor. Y por eso Miqueas se va, aleluya, y da una palabra de exhortación, aleluya,
aleluya, un llamado a los líderes a que nos levantemos, a que dejemos de estar dormidos, aleluya, y entendamos, bendito sea el Señor, que hay que ubicar, aleluya, bendito sea el Señor, ubicarnos en los puestos donde Dios nos colocó. Porque mire, hay gente ahí que me está escuchando, hay gente que está viendo este video, gente que dejó de predicar, gente que dejó de profetizar, gente que dijo para qué seguir, gente que dijo a dónde me voy a meter, voy a cerrar la iglesia, colgaron los guantes, tiraron la toalla. Y Dios en estos momentos te dice: es tiempo de volver a tu lugar. ¿Se acuerda usted Génesis capítulo 3 versículo 9? La Biblia dice que Dios llegó aleluya, al huerto del Edén, y cuando llega pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Bendito sea el Señor. La pregunta pareciera que dijera que Dios no sabía dónde estaba Adán. Pero ¿será que usted creerá eso? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí, Él lo sabe todo. Él es omnipresente, omnisapiente, omnipotente. Él es el Dios que todo lo sabe. A Dios nadie se le esconde. La Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Entonces, en sí, ¿qué significa la pregunta? Dios le estaba diciendo a Adán Adán, yo sé dónde tú estás, pero tú no sabes dónde te encuentras, porque yo te dejé en un lugar y te quitaste del lugar, te has movido de ese lugar, y es tiempo de retomar el lugar que yo te entregué. Por eso, sacerdotes, líderes, predicadores, profetas, salmistas, es tiempo de volver al altar, es tiempo de volver al lugar donde Dios nos colocó, aleluya. Y con esa visión, con ese llamado, se levanta Miquea. Ahora, Miquea tiene una revelación del Mesías, bendito sea el Señor, porque cuando usted estudia el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que los profetas, aleluya, en un momento determinado tuvieron una revelación de Jesús, del Mesías, bendito sea el Señor. El libro de Lamentaciones muestra a Jesús, aleluya, como el Consolador. El libro de Joel muestra a Jesús como el Espíritu Santo derramado. El libro de Jonás muestra a Jesús como, aleluya, perdón y misericordia. El libro de Isaías como el Dios admirable. El libro de Jeremías como el Dios, aleluya, que nos protege. El libro de Daniel como la piedra cortada sin mano. El libro de Ezequiel como el agua en medio de la rueda, aleluya. El libro de los Salmos, Él es el gran pastor, el poeta. El libro de Job lo muestra como el de la paciencia. Primera de Reyes, Segunda de Reyes, como el lugar santísimo. Bendito sea el Señor. Todos ellos tuvieron una revelación del Mesías. Pero a mí me llama la atención la revelación que tiene Miquea de Jesús. Y la revelación que tiene Miquea de Jesús es que él lo ve como el Dios que abre camino, como el Dios rompedor. Porque si usted lee el versículo 13 del capítulo 2 de Miquea, aleluya, en la versión Reina Valera antigua, el versículo dice: el Dios que rompe camino. O sea que Miquea tiene la revelación de Jesús como el rompedor, aleluya. Y la palabra rompedor en el original es Pérez, bendito sea el Señor. Pérez significa el que rompe o el rompedor. Es por eso cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 38, habla la historia de una mujer llamada Tamar. La Biblia dice que esta mujer tiene una relación íntima con Judá, aleluya, que era su suegro. Bendito sea el nombre del Señor. Ella se había casado 2 veces con los hijos de Judá. No había podido quedar embarazada, pero ella tenía un deseo, y el deseo de ella era que quería tener un bebé. La Biblia dice, escuche esto, que va y se acuesta con su suegro, aleluya. El suegro la embaraza y en su vientre tiene a 2 hijos, aleluya. Agarra esta revelación. Dentro de ella está Sara con Z y está Fares, pero el nombre original ahí de Fares, aleluya, aleluya, es Pérez. El que abre camino, el que abre brecha, el que rompe puerta. Eso significa Fares, eso significa Pérez. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice que llegó el momento de nacer y Sara saca la mano, la partera envolvió un hilo de grana, pero volvió a esconder la mano. Bendito sea el Señor. Y cuando esconde la mano, Fares dijo: esta es mi oportunidad, voy a abrir camino, voy a romper brecha. Y Fares sale. Ahora, ¿sabe por qué Fares sale? Porque Fares le dijo a Sara. Sara significa el que resplandece o el que tiene gloria. Lo que Fares le dijo a Sara fue: tú no puedes salir si yo antes no he salido, porque no puede haber gloria si antes no hay rompimiento. Aleluya. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que queremos bendición pero no queremos proceso. Queremos que Dios nos use pero no queremos que Dios nos trate. Queremos ver la gloria de Dios pero no queremos que Dios nos quebrante. Mateo capítulo 26, versículo 26. La Biblia dice que un día Jesús con los discípulos, cuando fue a partir el pan, hizo 4 cosas que me llamaron la atención. La Biblia dice que Jesús tomó el pan,
luego lo bendijo, luego lo partió y luego lo compartió. 4 cosas: tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo compartió. Cuando yo estaba estudiando eso, encontré que esas mismas 4 cosas son las que Dios quiere hacer con nosotros, o las que Dios hace con nosotros cada día. Dios te toma, Dios te bendice, Dios te parte y luego te comparte. El problema es que a todos nosotros nos gusta que Dios nos tome, a todos nosotros nos gusta que Dios nos bendiga, pero a nosotros no nos gusta que Dios nos parta. Y tienes que aprender algo: si Dios no te parte, si Dios no te rompe, si Dios no te quebranta, tú no podrás ser de bendición a otros. Usted dirá: hermano, muéstreme eso por la Biblia. Se lo voy a mostrar. La Biblia dice en el capítulo 12 que Dios tomó a Abraham. En el capítulo 15 Dios lo bendijo. En el capítulo 22 Dios le dijo a Abraham: entrégame a tu único hijo. Ahí lo partió, lo rompió, su área emocional. Bendito sea el Señor. Pero luego de eso le dice: serás de bendición a millares y a millares de personas. Escúchame bien lo que te voy a decir, joven que estás ahí, líder que estás ahí. Nunca serás de bendición para tu familia, para tu barrio, para tu municipio, ni para tu ciudad, si antes no le permites a Dios que te rompa. Y usted dirá: hermano, pero ¿romperme en qué? Permítame explicarle algo. La Biblia habla de una historia. Iban a mover el arca de Jehová. Bendito sea el Señor. Dios había dado los principios de cómo debían llevarla, transportarla. Decidieron moverla en carros nuevos. La Biblia dice que tropezaron, aleluya, y el arca se iba a caer. Y cuando el arca se iba a caer, apareció un hombre llamado Usa, que la agarró, aleluya, para proteger que no se cayera. Pero la Biblia declara, bendito sea el Señor, que Dios lo mata, aleluya. Y a ese lugar le colocaron Pérez Usa, el Dios que rompe, el Dios que mata. Bendito sea el Señor. Pero mata ¿qué? ¿Rompe qué? Rompe con la capacidad humana, porque el nombre Usa en el original significa capacidad humana, argumentos humanos. Y Dios siempre va a romper con nuestros argumentos. Dios siempre va a romper con lo que nosotros pensamos que está bien, pero en realidad no está bien. Llegó el tiempo en que, aleluya, esta situación que estamos atravesando, debemos dejarnos romper por Dios, romper con esa capacidad que hemos pensado que es la mejor, pero Dios dice: no, no es lo mejor, y necesitamos ser quebrantados por Él. Es por eso que la Biblia habla de un hombre llamado Pedro, que pescó toda una noche y no pescó nada. Mire, Pedro era experto en la pesca. Pedro sabía pescar con trasmayo, Pedro sabía pescar con chinchorra, Pedro sabía pescar con atarrayas, aleluya. Pedro sabía pescar con anzuelo. Pedro se sabía, aleluya, los movimientos de las aguas. Bendito sea el Señor, aleluya. Pero pesca toda una noche y no pescó nada, porque Dios lo que le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, no es con tus argumentos, no es con tus capacidades, es con mi poder en ti, Pedro. Los logros tuyos, Pedro, aleluya, no es porque tú seas inteligente. Los logros tuyos es porque mi espíritu te guía. Por eso es que en la mañana Jesús se encuentra con Pedro. Le dice: Pedro, ¿cómo te fue? Pedro le dijo: Señor, estresado, tengo dolor de cabeza, migraña, no he podido dormir, no hay peces, no hay producción. Jesús le dice: Pedro, tira la red a la derecha. Aleluya. Pedro dijo: no puedo tirarla a la derecha porque ya pesqué toda la noche y no hay peces. Pedro, tírala a la derecha. Señor, yo la tiré a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás. Usted se imagina el estrés de Pedro. Bendito sea el Señor. Pero Jesús le vuelve a decir: tírala a la derecha, porque cuando se acaba tu capacidad, comienza mi capacidad, Pedro. Y yo quiero hablarle a alguien ahí que necesita que Dios lo rompa, que necesita que Dios lo quebrante, aleluya, humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dios solo levantará a la gente que deja, aleluya, que Él lo quebrante, a la gente que se humilla, a la gente que le dice: Señor, lo he hecho con mi capacidad, pero ya no quiero obrar con mi capacidad, quiero obrar conforme a tu voluntad. Jóvenes, escúcheme, es tiempo de decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está el ministerio. Me dejo quebrantar, porque si yo me quebranto, tu gloria se perfecciona en mí. Por eso Juan lo dijo de esta manera: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Sabe cómo dice el versículo original? Es necesario que yo me quebrante para que Él pueda crecer en mi vida. ¿Se acuerda usted en Marcos de la mujer que partió el perfume de nardo? La Biblia dice que lo rompió. Y cuando lo hubo roto, escuche esto, cuando lo quebrantó, cuando lo partió, Jesús se levanta y dice: wow,
Grande es la fe de esta mujer, nunca volverás a ser la misma. La Biblia dice que estaban en la casa de Simón el leproso. ¿Por qué dice Simón el leproso y no dice Simón el que tenía lepra? Porque la Biblia dice que Simón estaba sentado, y la palabra sentado habla de reclinado, habla de indiferencia. Simón tenía a Jesús en la casa, pero era indiferente a él. Pero esta mujer entendió que Jesús podía cambiarle la vida, y a través del quebrantamiento de ese perfume que le había costado demasiado dinero, ella entendió que si era quebrantado, su vida jamás volvería a ser la misma. Quiero hablarte a ti, joven. Quiero hablarte a ti, muchacho, jovencita. Quiero hablarte a ti, líder, que estás ahí. Esta palabra necesita entrar a tu corazón y a tu espíritu. Necesitamos ser quebrantados, y solamente así Dios nos levantará para gloria y honra de su nombre. Esta crisis va a terminar. Yo siento en mi espíritu que esta crisis va a terminar, y muy pronto. Pero solamente Dios va a levantar una generación diferente cuando aprenda lo que es quebrantamiento. Dios va a levantar salmistas, adoradores y predicadores diferentes cuando entendamos este proceso. El Dios Pérez, el Dios que rompe, el Dios que abre camino, es el Dios que te está llamando a ser quebrantado. Un abrazo. Que el Dios del cielo te bendiga, te guarde, te proteja, y recuerda que lo que es imposible para los hombres siempre será posible para el Dios Todopoderoso. Pero quiero terminar orando por ti, y quiero que ahí donde estás viendo este video puedas colocarte la mano en el corazón y pedirle al Señor que quebrante tus argumentos, que quebrante tu capacidad, para que solamente así podamos ser dirigidos por el Padre y Dios Todopoderoso. En este momento te doy muchas, pero muchas gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor. Sé que los jóvenes, los líderes, las personas que están ahí viendo este video han sido tocados por esta palabra. Sé, Señor, que van a ser quebrantados. Padre, para gloria y honra de tu nombre, declaro, Señor, que se levanta una generación diferente. Una generación de jóvenes que aman tu presencia, que aman tu altar. Una generación de líderes que entienden que solamente quebrantados en el altar tendremos la capacidad, aleluya, de ministrar bajo una gloria diferente. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona, bendigo a cada vida, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Aquel que está enfermo, yo lo declaro sano. Aquel que está cautivo, yo lo declaro libre. Tu palabra enseña que por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú resucitaste a Lázaro, enderezaste a la mujer encorvada, sanaste a la mujer del flujo de sangre, resucitaste a la hija de Jairo. Ese mismo Dios que sanó ayer, sana hoy y sanará mañana. Así que declaro que tu vida es una vida bendecida, diferente, para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Te bendigo en esta hora, pero también quiero terminar orando por esas personas que no son cristianas, pero que están viendo el video y dicen: hermano, necesito a Cristo. Ahí donde estás, di conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, te necesito. Escribe mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la condenación. Hoy decido servirte, me ato a ti, a tu presencia, a tu gracia, porque mi vida sin ti no tiene sentido. Hoy renuncio a la miseria, a la ruina, a la escasez, a la enfermedad, a la soledad, a la angustia, y declaro que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Te bendigo y recuerda que Dios jamás te dejará. Un abrazo.